Buenas noches a todos. Bienvenidos sean todos a este estudio bíblico. Le damos también la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando en diferentes lugares del país y en otros países. Empecemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, Dios misericordioso, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por comunicarnos tu vida a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por la bendición de todos los días. Gracias por tu gloria y por tu majestad. Gracias por la oportunidad de volver a estudiar la Sagrada Escritura. En esta noche queremos pedirte, Señor, que nos des un corazón pobre, un corazón humilde, para poderte alabar y bendecir con más propiedad. Esto te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes saben, nuestro curso es sobre el Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio del Reino. Yo les vuelvo a recordar, porque vale la pena recordarlo siempre, que Mateo dirige su evangelio a comunidades judías y por eso es importante ponernos nosotros en una actitud judía. Sobre todo, he repetido varias veces la frase de ponernos gafas judías y audífonos judíos para ver y escuchar como judíos. Eso también aplica fuertemente en el estudio que nos ocupa en esta noche. Lo que vamos a empezar esta noche es lo que se conoce famosísimamente con el nombre de el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y esta noche lo que vamos a estudiar es el capítulo 5, donde tiene como centro, aparece en el capítulo 5, las bienaventuranzas. Yo quiero que ustedes sepan que el Sermón de la Montaña está considerado como el discurso más importante que se haya pronunciado en toda la historia de la humanidad. Y arranca precisamente con las bienaventuranzas. Con este Sermón de la Montaña, Jesús, el Rey, eleva las expectativas y los requerimientos. Como ustedes van a ver, va a haber mucha comparación entre enseñanzas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este Sermón de la Montaña contiene la nueva ley de la nueva alianza. Voy a decir ya de entrada que Jesús aparece en estas enseñanzas como el nuevo Moisés. Las bienaventuranzas están en los versículos del 1 al 12 del capítulo 5 de San Mateo. Y ellas marcan, las bienaventuranzas, el camino
de la verdadera felicidad. Quiero insistir en la palabra verdadera porque muchas veces pensamos que cualquier cosa da felicidad, pero la verdadera felicidad no procede de cosas ni viene de cualquier lugar. La verdadera felicidad está marcada por el Señor Jesús en las bienaventuranzas. Algunas veces nosotros pensamos que los requerimientos del Antiguo Testamento eran más difíciles que los del Nuevo Testamento, y a veces incluso decimos, gracias a Dios que yo no vivo en los tiempos del Antiguo Testamento, sino en los tiempos del Nuevo Testamento, porque son más llevaderos. Sin embargo, no es así. Pensemos, por ejemplo, en esto. Los requerimientos del Antiguo Testamento eran más bien de carácter externo. Si ustedes miran, por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento, se refiere fundamentalmente a aspectos externos de la vida del creyente. Sin embargo, los requerimientos del Nuevo Testamento son de carácter interno. ¿Por qué razón? Porque persiguen la transformación del corazón. Y eso es precisamente lo que lo hace más duro y más difícil que los requerimientos del Antiguo Testamento. Recuerden esa aseveración que he hecho, que los requerimientos del Antiguo Testamento son más bien de carácter externo, los del Nuevo Testamento de carácter interno, porque se trata es de la transformación total del ser humano. San Agustín, ese gran maestro de la vida de la Iglesia Católica, dijo que la más profunda necesidad en la vida es encontrar la verdadera felicidad. Todos buscamos la felicidad. Y yo quiero añadir diciendo que en los sitios o en las cosas donde un ser humano busca la felicidad, dice mucho sobre la persona. Les voy a poner un ejemplo un poco rarito. Si ustedes miran a los animales, ustedes los van a ver que están constantemente buscando la comida. Los animales están comiendo el día entero, donde quiera que estén. La felicidad de ellos reside en la comida y por eso están siempre buscando la comida. Yo los observo mucho y hay animales que incluso guardan comida, la entierran como las ardillitas para estar seguras de que van a tener comidas cuando las necesitan. Existen 4 niveles de felicidad. Hay un nivel que se puede llamar la búsqueda de la inmediata satisfacción. Eso es a través del placer que produce, por ejemplo, la comida, el sexo, el dinero, las cosas materiales. Hay gente que se centra mucho en eso, lamentablemente. El segundo nivel de búsqueda de felicidad reside en los logros personales. Hay personas que hacen grandes logros en sus estudios, en su trabajo, a través de sus triunfos personales. Hay otras personas que buscan la felicidad a través de la filantropía, o sea, a través
de hacer el bien a los demás, por ejemplo, ayudando a los pobres, a los enfermos, a los desvalidos, enseñando a los que necesitan ser enseñados. Otro nivel muy alto de búsqueda de la felicidad reside en la unión con Dios. El mismo San Agustín dijo, y a mí me encanta esta frase, que nuestros corazones estarán inquietos hasta descansar en Dios. Y ese descansar en Dios a lo que hace referencia es a una comunión profunda con Dios. El Sermón de la Montaña se puede nombrar también como la nueva ley del reino. Marca la nueva alianza. Nosotros vemos en el Sermón de la Montaña unos paralelos entre Jesús, que nos da la nueva ley, y Moisés, que nos dio la antigua ley. Hay un nuevo éxodo. Recuerden que Moisés dirigió el éxodo del Antiguo Testamento. Ahora en capítulo 5 de San Mateo aparece un nuevo éxodo llevado a cabo por Jesús, y ese nuevo éxodo consiste en la liberación del pecado. Hay una nueva ley que fue dada en el monte Sión, en Jerusalén. Hay también una nueva Pascua. Ustedes recuerdan que después de salir de Egipto, el pueblo de Israel celebró la primera Pascua de una manera ritual. Y con eso se estableció esa celebración, que es una recordación y un agradecimiento por las intervenciones salvíficas de parte de Dios a favor del pueblo de Israel. Ese es el sentido de la Pascua. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay una nueva Pascua, que es la Pascua del Señor Jesús. Hay una nueva alianza realizada por Él. Aparece también un nuevo Israel, del cual formamos parte también nosotros por nuestra fe en el Señor Jesús. Hay un nuevo templo formado por todos nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. Y hay también un nuevo sacerdocio que ofrece como sacrificio al verdadero Cordero inmaculado y ofrecido para siempre, que es Jesús. La vida de Jesús es un paralelo de la vida de Moisés y de Israel. Yo les voy a poner varios ejemplos para que entiendan bien este paralelo entre Jesús y Moisés y la vida de Israel. Con el nacimiento de Moisés nace un liberador. Con el nacimiento de Jesús nace también un liberador, pero es el liberador del pecado. Moisés sale de Egipto
Jesús también sale de Egipto. Recuerden que cuando Herodes lo quería matar, un ángel del Señor le avisó a José para que huyera con María y el niño hacia Egipto. Y después que murió Herodes, entonces ellos salieron de Egipto. Y esto establece ese paralelo entre Jesús y Moisés. Los dos salieron de Egipto. Moisés va al desierto y Jesús también va al desierto, primero para ser bautizado y después para ser tentado por Satanás. Que él vence a Satanás y por el sacramento del bautismo nosotros también vencedores con Jesús. Moisés ayuna durante 40 días y Jesús también ayuna durante 40 días. Moisés pasa a través de las aguas del Mar Rojo. Jesús pasa a través de las aguas del río Jordán para ser bautizado y para empezar su ministerio público. Jesús va a la montaña, igual que Moisés también fue a la montaña. Moisés escogió a 12 ancianos para ayudarlo en la gobernación del pueblo. Jesús escoge 12 líderes, 12 apóstoles. Moisés escoge a 70 ancianos que son sus consejeros en el gobierno del joven Israel. Y Jesús escoge también a 70 misioneros para llevar la palabra por las diferentes regiones. Jesús y Moisés, los dos, establecen un nuevo reino. Moisés, con relación al reino del faraón, sale y forma un nuevo reino, el reino de los hijos de Dios. Jesús también establece un nuevo reino, el reino de los liberados del pecado, todos nosotros. Yo les quiero mencionar como paralelo muy importante entre Jesús y Moisés la escena de la transfiguración. Es un momento donde ellos aparecen juntos en la misma montaña que es el monte Tabor. Y aparecen juntos también con el profeta Elías. ¿Por qué están juntos allí los tres? Recuerden que Moisés es el representante de la ley y Elías es el representante de los profetas. Y al aparecerse ellos dos con Jesús en el monte Tabor y ser cubiertos por la nube que representa al Espíritu Santo, se está indicando con eso que en la persona del Señor Jesús se hacen cumplidas todas las promesas del Antiguo Testamento. Y ese Señor Jesús, en el cual se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento, nos dio una ley nueva, que es la ley de la nueva alianza, la ley de la nueva liberación del pecado. Hay diferentes maneras de ver las bienaventuranzas. La perspectiva católica es que las bienaventuranzas forman una petición
perfeccionista para la vida de los creyentes. Esta perspectiva católica se centra en una regla de conducta personal que requiere la gracia de Dios por ser un plan sumamente difícil. Tan difícil es que Martín Lutero, y esta es otra perspectiva, lo vio como un ideal imposible. Y es por eso que necesitamos la gracia de Dios, porque es un plan perfeccionista, pero desde el punto de vista de la Iglesia Católica, es un plan al cual somos invitados todos, siendo ayudados por la gracia de Dios. Recuerden que de lo que estamos hablando, cuando hablamos de las bienaventuranzas, es de un plan de una transformación profunda de todo el ser humano. Cuando yo pienso que Martín Lutero vio las bienaventuranzas como un ideal imposible, yo no puedo dejar de pensar en un teatro musical que a mí me gusta mucho, que es Men of La Mancha o Don Quijote, donde la canción central, que a mí me gusta porque es muy bonita canción, es precisamente cuando él habla de un sueño imposible, de atreverse a soñar con un sueño imposible y de atreverse incluso a alcanzar la estrella que no es alcanzable. Nosotros tenemos que aspirar a eso, a soñar ese sueño que aunque algunos lo vean imposible, nosotros no, porque en la gracia de Dios todo lo podemos. Y para llevar a cabo el plan perfeccionista de las bienaventuranzas, nosotros necesitamos la gracia divina. Algunos afirman que las bienaventuranzas son un programa reservado para unos pocos. Yo los invito a que nunca lo vean así. No iremos a ser nunca perfectos, pero el plan es para todos nosotros. Nosotros todos tenemos que aspirar a la perfección. Probablemente no la vamos a alcanzar, la perfección como tal, pero ahí está el programa para nosotros en las bienaventuranzas que nos trajo el Señor Jesús. ¿Cuáles son las claves principales para entender las bienaventuranzas? La primera clave es la paternidad de Dios mostrada en el Hijo. Yo les quiero leer, por ejemplo, los versículos número 9 y 16 del capítulo 5 de San Mateo. El versículo 9 dice: felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Fíjense cómo lo que nos está presentando Jesús ahí es que nuestra felicidad va a consistir en que Dios es nuestro Padre. La paternidad divina nosotros la necesitamos para poder vivir las bienaventuranzas. El versículo 16 lo que dice es lo siguiente: brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean las buenas obras,
glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Como ustedes ven, nosotros tenemos la dicha grande, muy grande, de que las bienaventuranzas reflejan perfectamente la imagen de Cristo, que es la visibilidad del Padre. Fíjense en esto que yo les voy a decir ahora. Y es muy importante que lo puedan entender bien, y si quieren lo repito 20 veces. Las bienaventuranzas son como un selfie del Señor Jesús. Para los que manejan el vocabulario cibernético de la tecnología moderna, un selfie es una fotografía que uno mismo se toma con el teléfono celular. Eso se llama un selfie, un autofoto. Las bienaventuranzas son un selfie del Señor Jesús. ¿Por qué razón yo estoy diciendo esto? Porque las bienaventuranzas lo que reflejan es lo que es el Señor Jesús. Él quiere que nosotros seamos como Él. Y por eso es que Él nos presenta qué es lo que Él es a través de las bienaventuranzas. Podemos decir que en cada una de las bienaventuranzas lo que debemos ver es los rasgos personales del Señor Jesús. Entonces, por eso se puede decir que las bienaventuranzas son una invitación a ser como es Él. Eso está claro. Yo quiero estar seguro de eso porque eso es muy importante. Yo vuelvo a repetir que las bienaventuranzas son un autorretrato de lo que es internamente el Señor Jesús, y Él nos enseña las bienaventuranzas porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Las bienaventuranzas fluyen ellas mismas hacia cada una y surgen desde cada una. Esta frase es complicadita, pero la voy a explicar. Vamos a decir esto. La primera de las bienaventuranzas, que es: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda dice: bienaventurados los afligidos, o los que sufren, o los que lloran. Nadie puede sufrir ni estar afligido desde un punto de vista cristiano si no es un pobre en el espíritu, porque la pobreza en el espíritu lo que implica es una profunda humildad, pero más adelante voy a explicar eso. Después viene, por ejemplo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si una persona no tiene humildad en el corazón, si no es pobre del espíritu, esa persona no va a tener una verdadera hambre y sed de justicia. En otras palabras, fíjense, las bienaventuranzas están presentadas de tal manera que cada una enriquece a la otra y surge de la siguiente surge de la anterior. O sea que las bienaventuranzas, en ese sentido, vamos a decir, están concatenadas de la misma manera, por ejemplo, que en una cadena, un eslabón está pegadito, depende, está colgando del otro. Asimismo, en las bienaventuranzas, cada una de las bienaventuranzas surge e influye en la otra.
ellas fluyen una hacia otra y surge la una de la otra. Es como si fuera que cada una de las bienaventuranzas se convierte en una fuente para la siguiente bienaventuranza. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿cuáles son y qué quieren decir? ¿Qué significan las bienaventuranzas? Lo anterior ha sido, como ustedes han visto, una introducción para explicar qué son las bienaventuranzas, qué es lo que significan, y para hacer un paralelo entre Jesús y Moisés, porque este sermón de la montaña establece un claro paralelo entre Jesús y Moisés, porque Jesús, igual que Moisés, sube a una montaña para entonces dar la ley, pero en el caso de Jesús, la nueva ley. ¿Cuál es la primera de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en el espíritu. Eso está en el versículo 3. Porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, en hebreo la palabra que se usa para bienaventurado es Ashrei. Y Ashrei lo que quiere decir en hebreo es feliz. O sea que esa primera bienaventuranza es felices los pobres en el espíritu, y da la razón, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero yo les dije que las bienaventuranzas son un selfie del Señor Jesús. Ser un pobre en el espíritu es ser feliz, como lo es el Señor Jesús. Felices los pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es un pobre en el espíritu. Miren, en el número 2546 del Catecismo, 2546, hay algo muy importante que nos enseña la Iglesia sobre este tema, y dice así: bienaventurados son los pobres en espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra el gozo de los pobres, a los cuales el reino de los cielos ya les pertenece. La palabra habla de humildad voluntaria como pobreza en el espíritu. Fíjense de qué se trata: de una humildad voluntaria. El apóstol se está refiriendo aquí a San Pablo en su carta segunda a los Corintios. El apóstol da un ejemplo de la pobreza de Dios cuando él dice: por tu beneficio, Él se hizo pobre. El Señor Jesús se hizo pobre. Y entonces nos está diciendo que los pobres en el espíritu son bienaventurados, son felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas revelan un estado de felicidad y gracia. Pobre en el espíritu significa humildad. Miren, eso nosotros lo podemos ver clarísimamente con mucha gente. Hay gente que como que
sienten como que tienen palomas de oro sobre los hombros y miran a los otros como así, como de lado y con desprecio. Para mí se ven tan ridículos. Fíjense, por ejemplo, que las mujeres y también los hombres, cuando ustedes andan buscando pareja, si andan buscando de verdad a una pareja para tenerlo como compañera o compañero de su corazón para toda su vida, ustedes no van a buscar a una persona arrogante y apestosa con la nariz para arriba. Buscan a una persona que, aunque sea fuerte, es una persona de gentileza, es una persona educada, es una persona considerada, es una persona buena, es una persona civilizada dentro del corazón. Santo Tomás de Aquino dijo que ninguna virtud, oigan esto qué importante, ninguna virtud puede existir sin la humildad. Yo les quiero contar que me dijo a mí una vez, claro, a manera de chiste, un sacerdote colombiano, amigo mío, cuando éramos compañeros en Roma. Estábamos un día en el comedor del Colegio Pío Latinoamericano y siempre que teníamos exámenes hablábamos de cómo nos fue en el examen y que yo saqué 100, que el otro sacó 95 y que fulano se salvó a pura misericordia porque sacó 67 en el examen, lo que sea. Y después que se fueron todos y nos quedamos este colombiano y yo solos en la mesa, me miró así de reojo y me dijo, vea padre, todos me podrán llevar a mí en cualquier cosa, pero no hay uno que me lleve en humildad. Entonces, no hay uno que me gane en humildad. Claro que fue un chiste que yo pasé el día entero riéndome porque nunca lo había oído. Entonces, fíjense, Santo Tomás de Aquino dice que ninguna virtud puede existir sin la humildad. ¿Por qué? Porque lo opuesto a la humildad es el orgullo. Entonces, si una persona tiene cualidades que otros no tienen y no es humilde, se va a convertir en un arrogante, y eso abunda mucho. El orgullo es la raíz de todo pecado. Por eso se puede decir también que la pobreza en el espíritu o la humildad es como la madre de la santidad, es la generadora de las virtudes, como dice Santo Tomás de Aquino. La pobreza espiritual implica también honestidad en la autovaloración. Fíjense qué importante es esto. Lo que nosotros creemos sobre nosotros mismos, que es muy importante, porque hay gente, por ejemplo, que no cultivan mucho una vida espiritual y entonces consecuentemente no tienen ningún grado de humildad. Y a veces, siendo muy deficientes, se creen, me dijo otra amiga mía colombiana el otro día, se creen la tapa de la Coca-Cola. O sea, se creen el non plus ultra, se creen lo más grande de la creación. Y eso es feo, eso no lo debemos hacer nunca. Y por eso Jesús arranca así con las bienaventuranzas. Bienaventurados son los pobres en el espíritu, en otras palabras, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Implica además vaciarnos de nosotros mismos para crear espacio para Jesús. En otras palabras, dejarnos llenar de Él. Yo lo voy a repetir eso otra vez. De lo que se trata es de vaciarnos de nosotros mismos para crear espacio para Jesús. Dejarnos llenar por Él. Y aquí les quiero citar
una frase de una de las grandísimas santas de la Iglesia Católica, que es Santa Teresa de Jesús. Y Santa Teresa de Jesús dijo esto: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ahora les quiero leer de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 20. Oigan cómo dice San Pablo: he quedado crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Fíjense, vaciarse de uno mismo para crear espacio para Jesús, sino, continúa San Pablo, que Cristo vive en mí, y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Lo voy a volver a leer. He quedado crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Fíjense, San Pablo es precisamente el que dice en su carta a los Romanos que por el sacramento del bautismo nosotros quedamos identificados con Cristo, de tal manera que con Cristo nosotros, por este sacramento del bautismo, hemos muerto con Cristo en su muerte, y por el mismo sacramento nosotros con Cristo hemos resucitado a una vida nueva. En otras palabras, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ese fue la expresión de Santa Teresa para decir que ella se había vaciado de ella misma para crearle espacio al Señor Jesús. Jesús, como modelo, yo les dije a ustedes anteriormente que las bienaventuranzas son un selfie del Señor Jesús. Las bienaventuranzas son una descripción de cómo es el Señor Jesús. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Por eso a Él lo debemos ver como el modelo, lo tenemos que ver como el modelo. Por eso yo les quiero leer de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 7, que dice así: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana. O sea que nosotros, al vaciarnos de nosotros mismos, para hacer espacio para el Señor Jesús dentro de nosotros, lo único que estamos haciendo es lo que Él hace con nosotros todos los días. Él se ha vaciado completamente para que nosotros vivamos en Él. Yo les quiero leer también en el Catecismo qué es lo que ve el Catecismo como el fundamento de la oración, de la vida nuestra de oración. ¿Cuál es el fundamento de la oración?
Y el catecismo dice así: la oración es el resucitar la mente de uno y el corazón de Dios, o el pedir las cosas buenas de Dios. Pero cuando nosotros oramos, hablamos nosotros de la altura de nuestro orgullo y voluntad, o más bien desde la profundidad de un corazón humilde y contrito. Aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. La humildad es el fundamento de la oración. Solo cuando nosotros humildemente reconocemos que no sabemos cómo orar como debíamos, estamos nosotros listos para recibir gratuitamente el regalo de la oración. El hombre es un mendigo delante de Dios, dice el catecismo. Como ustedes ven, la humildad aparece como fundamento de la oración en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando nosotros reconocemos que no sabemos rezar bien y le pedimos a Dios que Él nos enseñe a orar. Entonces es cuando nos llenamos de Dios y surge en nosotros la verdadera oración. Yo quiero añadir también que esta primera bienaventuranza que afirma que bienaventurados son los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo les quiero decir que si nosotros somos hombres y mujeres de fe, nosotros por esa misma fe debemos mirar a los demás exactamente como nosotros mismos, no mejores ni peores, porque ellos también son un reflejo de Jesús. Entonces, esta humildad en el espíritu, esta pobreza en el espíritu, es la que debe llevarnos a nosotros a no insultar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas son un reflejo del Señor Jesús, porque Él quiere que nosotros seamos como es Él. Y si nosotros miramos como menos a los demás, con arrogancia a nosotros, estamos insultando al Señor Jesús, porque estamos representando de una manera negativa lo que no es el Señor Jesús, ni puede ser. Entonces, fíjense, yo les quiero recalcar esto, para nosotros darle gloria a Dios y gracia al Señor Jesús. Nosotros no podemos nunca mirar a los otros seres humanos como menos que nosotros. Mirémoslo como nos mira el Señor Jesús a nosotros mismos. La segunda bienaventuranza es: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Los humildes, fíjense, estamos hablando ahora de los afligidos, pero los humildes son
los que comprenden su fragilidad. Como ustedes ven ahí, se está desprendiendo esta segunda bienaventuranza de la primera. Los humildes son los que comprenden y aceptan y saben de sus limitaciones, de sus debilidades, de su fragilidad. Y ellos son bienaventurados porque ellos van a ser consolados. Fíjense, hay personas que por defectos del nacimiento no pueden caminar bien. Hay personas que por defectos de nacimiento no pueden ver. Entonces, cuando una persona nace, por ejemplo, con los dos pies contrahechos y no puede caminar, esa persona debe ser realista con él mismo y saber que él no puede o ella llegar a ser el campeón número 1 de carrera en las Olimpiadas, porque él o ella tiene limitaciones, pero solamente la humildad, la pobreza en el espíritu va a llevar a esa persona a comprender eso en todas sus dimensiones espirituales. Y miren lo que les voy a decir. El que reconoce sus limitaciones, sus aflicciones, tiene también que reconocer que por esa misma razón el otro también tiene que tener limitaciones y entonces ofrecerse de una manera amorosa para que la vida del otro sea menos desgraciada. Porque a veces hay vidas que son muy duras, ustedes saben. Por eso yo me siento siempre muy emocionado cuando yo veo, por ejemplo, en la calle a una persona que va con un perro, una persona ciega que va con un perro, el perro la va guiando a esa persona, el perro ha sido entrenado y esa persona reconoce su limitación, reconoce su necesidad de ser ayudada, pero como ninguna persona se puede dedicar 100% a todo el caminar de esta otra persona, un perro la ayuda. Entonces digo, miren qué lindo que esta persona reconoce y acepta que un perro la puede ayudar. Los humildes comprenden su facilidad, su fragilidad y lamentan sus limitaciones y necesidades, pero sin negarlas. La tercera bienaventuranza es: bienaventurados los que son mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Miren, yo he visto personas que usted le dice, por ejemplo, buenos días, y te contestan, ¿qué quieres tú decir con buenos días? O sea, esa es una persona que no es una persona de mansedumbre, es una persona que tiene internamente una bomba lista para explotar en cualquier momento. Pero el manso no es así. El manso, si tú le dices buenos días, dice buenos días, hermano querido, qué bueno verte, que Dios te bendiga. ¿Te quieres tomar un cafecito? Miren, va lejos. El verdadero manso y humilde en el corazón va lejos. Pero como ustedes ven, ya vimos la bienaventuranza de la humildad, de la aflicción, y ahora viene la de la mansedumbre, que están encajaditas unas con otras, están encadenaditas unas con otras. Los mansos, miren otra diferencia grande entre un manso como cualidad espiritual. Los mansos controlan sus fuerzas y son enseñables como Moisés. Moisés era una fiera. Para poderse enfrentar con el faraón, había que ser una fiera.
Sin embargo, Moisés, por razones espirituales, supo controlar sus fuerzas. Y el Señor Jesús, no es que él no haya sido un hombre muy fuerte, sí lo era, para enfrentarse con los fariseos y los sumos sacerdotes del templo, y con los levitas, y con los saduceos. Para enfrentarse con toda esa gente, tenía que ser muy fuerte el Señor Jesús. Sin embargo, él escogió ser manso, porque los mansos controlan sus fuerzas y son enseñables como lo fue Moisés. El centurión romano le dijo al Señor Jesús: mi esclavo está enfermo de muerte y yo te pido que tú lo cures. Y el Señor Jesús le pudo haber dicho al centurión: ahora mismo voy volando como un jet y me aparezco allí en tu casa. Él le preguntó primero al centurión: vamos a tu casa. Y el centurión, que parece que también era enseñable, reconoció el poder del Señor Jesús y le dijo: mira, Señor, yo tengo mucha gente bajo mi mando, y al que yo mando a hacer una cosa, va y la hace, y yo sé que tú tienes el poder, tú no tienes que ir a mi casa. Tú, si tú quieres, tú desde aquí lo puedes curar. Y el Señor Jesús puso como ejemplo para las otras gente esta fe. Y el Señor Jesús no tuvo que ir a la casa. Claro que fue con su poder espiritual, pero él físicamente no tuvo que ir a la casa. Y cuando el centurión llegó, encontró con que su esclavo había sido curado por el Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa con las personas que son mansas en el espíritu? Ellos someten sus fuerzas al Señor y Él les confía la tierra, les confía la creación. Por eso, cuando una persona pone en práctica las bienaventuranzas, ustedes les pueden tener confianza con todo, porque esa es una persona a la cual Dios le ha confiado la creación misma, y por eso ellos se convierten en personas de altísimos principios morales. La cuarta bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense, ellos llegarán a ver su hambre y sed de justicia perfeccionada con ellos mismos. Dios puede satisfacer nuestra hambre y sed por más que es la justicia en todo y para todos. De lo que se trata aquí es de la confianza en Dios. Fíjense, si ustedes, por ejemplo, le echan una miradita al Salmo 61 y ven los versículos, perdónenme, el Salmo 63, y ven los versículos del 1 al 9, vamos a leerlo para ver lo que dice sobre esto. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Oh Dios, mi garganta está sedienta de ti, mi carne desfallece por ti, como tierra seca, reseca sin agua, que así te contemple en el santuario, viendo tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios, que así te bendiga mientras viva, alzando las manos en tu nombre, me saciaré como de enjundia y de manteca, y mi boca te alabará con labios jubilosos.
si en mi lecho me acuerdo de ti, en mis vigilias medito en ti, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas salto de gozo. Mi vida está unida a ti, y tu mano me sostiene. En otras palabras, que Dios es el único que puede satisfacer nuestra hambre y nuestra sed, por más profunda que sea. Y esa hambre y sed de justicia la satisface Dios en todo y para todos. Y por eso nosotros debemos poner en Él toda nuestra confianza. San Agustín dijo que Dios está sediento de ti para que tú puedas tener sed de Él. Por eso Dios se hizo hombre y vino a nosotros, para que nosotros, conociendo a Dios y el amor de Dios y la cercanía de Dios y la sed que Dios tiene de nosotros, nosotros podamos sentir sed de Dios. La justicia también refleja una bellísima intimidad con Dios. Yo les quiero explicar algo sobre la palabra justicia, que yo quiero que ustedes recuerden siempre este concepto. Desde el punto de la salvación, justicia o ser justificados quiere decir que como nosotros no vamos a ser nunca perfectos, lo que nos falta para la perfección, Dios, por su amor misericordioso, nos lo regala. Me explico. Si hace falta un 100 en virtudes para entrar en el reino de los cielos, y yo después de hacer con sinceridad de mi corazón y con fe todo lo que yo puedo hacer, nada más alcanzo el 90%, Dios me regala el 10% que me hace falta, me justifica, me hace justo. Esa es la justicia de Dios respecto a la salvación. Por eso yo les quiero confiar a ustedes un secreto. Yo no le tengo miedo para nada a la eternidad. Yo hago todo lo que yo puedo. Yo nací para predicar el Evangelio, y a mí el carisma al cual el Señor me ha llamado ha sido para predicar el Evangelio y para celebrar los sacramentos. Y yo me entrego alma, vida y corazón a eso. Y yo sé que tengo defectos. Gracias, doctor. Yo sé que no voy a alcanzar nunca la perfección que exige la salvación. Sin embargo, yo sé que Dios no juega juegos baratos con nadie, y yo sé que Él va a tener misericordia de mí, y que los puntos que me falten para entrar en el reino de los cielos, Él me los va a regalar. Pero eso es verdadero y aplicable no solamente sobre mí, eso es verdadero y aplicable sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre todos nosotros, con tal que nosotros hagamos todo el esfuerzo que nosotros sinceramente podemos hacer, y eso Dios nos lo tendrá siempre en cuenta. La quinta bienaventuranza es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Miren qué bienaventuranza tan poderosa, tan fuerte. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos serán tratados con misericordia. Miren, muchas veces nosotros somos rencorosos y le guardamos recelos y rencillas y malos sentimientos a los demás. Eso no podemos hacer. ¿Por qué no? Porque nosotros lo que estamos sembrando hoy es lo que vamos a cosechar mañana. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Miren, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar algo que yo lo llevo siempre dentro de mi mente y dentro de mi corazón como sabiduría espiritual de la vida. Y es sobre lo que se llama la justicia divina. Yo he visto mucha gente haciéndole mucho mal a otras personas expresamente y sabiendo que ellos no son perfectos. Yo he visto, por ejemplo, miren, ladrones, puros ladrones, purititos ladrones, con trajes de altos señores. Los he visto maltratar y humillar terriblemente a empleados porque se robaron una porquería en la empresa. Pero yo he visto a esos mismos señores ladrones, los he visto hasta en la prensa y en la televisión y en el internet, por ladrones vulgares y grandes, ladrones de robarse millones, aunque con eso le quiten la casa a los pobres. Y cada vez que yo veo que eso pasa, lo que digo yo es que la justicia divina no falla. No me alegro de que sea humillado él, de que siendo ladrón lo hayan agarrado, lo hayan publicado en la prensa y todo. De lo que sí me alegro es de la esperanza de que él vaya a entender que la humillación a la cual él sometió a su empleado pobre y él la está experimentando ahora es una enseñanza divina para que él en lo sucesivo aprenda a ser misericordioso. Yo he visto hombres que le han sido infieles a sus mujeres con otras mujeres y los he visto después juzgar con ponzoñas venenosas a otros hombres de los cuales se ha sabido que han ido con otras mujeres. Y sin embargo, después que ellos han hablado hasta por los codos del otro, también se ha sabido de ellos. Lo mismo he visto también pasarle a mujeres. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nosotros, sin convertirnos en sinvergüenza ni fomentar la sinvergüencería, sí tenemos que ser siempre misericordiosos. Incluso si podemos, debemos taparle el pecado a los demás y nosotros ayudarlos como hermanos. No tenemos que empujarlos a la vergüenza y a la humillación. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No lo olviden nunca eso y enséñenselo siempre a sus hijos. Recuerden que las bienaventuranzas, de lo que se trata es de presentarnos un autorretrato del Señor Jesús, porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Y en la misericordia es uno de los aspectos donde más claritamente se retrata el Señor Jesús. Les voy a poner un retrato. Recuerden la escena de la mujer adúltera, que la agarraron un grupo de fariseos y doctores de la ley y la llevan frente a frente al Señor Jesús. Qué avergonzada se sentiría la pobre
estando al menos frente a un maestro de vida espiritual, y ellos vulgarmente pronuncian, mira, tú Jesús, a esta la encontramos cometiendo adulterio, y la ley de Moisés dice que a esas así rastreras hay que matarlas a pedradas. ¿Tú qué dices? Y el Señor Jesús, lo primero que dijo fue, bueno, el que esté libre de culpas, el que sea inmaculado, que le tire la primera piedra. Y ustedes saben qué pasó. Todas las piedras se quedaron donde estaban. Nadie se bajó a coger una piedra. Todas las piedras se quedaron ahí. Y se fueron yendo uno detrás de otro, avergonzaditos, porque ellos se dieron cuenta de que el Señor Jesús sabía también sobre ellos. Y después se quedó él solo con la mujer adúltera, frente a frente. La pobrecita se habrá querido desaparecer del mapa. Y el Señor Jesús le hizo a ella una pregunta. Mujer, ¿dónde están? Ella dijo, todos se han ido. Y dijo, ¿y cuántos te han condenado? Dijo, ninguno, Señor. Y él le dijo, mira, yo tampoco te condeno. Vete en paz. Y de ahora en adelante no vuelvas a pecar. Ustedes saben lo que yo creo que pasó en ese momento. Esa mujer sintió por dentro un baño fresco de Espíritu Santo llenándola y limpiándola. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y de ahora en adelante no vuelvas a pecar. Qué linda escena, y ella se va tranquilita y el Señor Jesús la mira con amor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo estoy seguro que esa mujer ese día también aprendió a ser misericordiosa, ella misma también. ¿Por qué? Porque ella se vio muy bajitita y la misericordia del Señor Jesús la salvó no solamente de la humillación, sino también de la muerte. La misericordia es la respuesta de los satisfechos con la justicia divina de la cual ya hemos hablado. La sexta bienaventuranza es, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí se refleja la verdadera capacidad para la verdad y para sintonizar su corazón con la santidad de Dios a través de la caridad, de la castidad o pureza del cuerpo y el amor a la verdad y a la ortodoxia de la fe, o sea, a la doctrina. Yo aquí quiero mencionar, me sale del alma, cuando hablamos de los bienaventurados, porque son limpios en el corazón. Yo, para serle sincero, pienso es en el Papa Francisco. Yo lo veo a él tan limpio de corazón, tan bueno, tan cercano, tan hermano, tan como Jesús. Fíjense, el ministerio del Papa Francisco, yo lo veo como un ministerio y como una profecía de los gestos de un corazón limpio. Fíjense que muchas veces el Papa Francisco no tiene ni siquiera que decir palabras. ¿Quién le pone la mano en la cara a un hombre tan feo y tan enfermo y tan deshecho como aquel que apareció allí aquel día con muchísimas arrugas, con muchísimas bolas en la cara y todo, que se ve casi repugnante?
Y el Papa con amor fue, se acercó a él, lo abrazó y lo acarició, le acarició su cara, porque ahí donde está su dolor, ahí donde está su debilidad, ahí es donde está su fuente de desprecio. Y el Papa fue y lo trató como a un hermano, con cariño, con amor. Cuando ve a los niñitos enfermos, cómo se acerca, cómo los abraza y los besa. Ese es un gesto que para mí revela un ministerio profético y un ministerio de los gestos, un ministerio de un corazón limpio que revela lo que es el corazón del Señor Jesús. Por eso yo me atrevo a volver a hacer la sugerencia de que estén muy atentos siempre al ministerio del Papa Francisco, porque él nos está enseñando mucho de palabras y de gestos sobre este ministerio de ser limpio de corazón. La séptima bienaventuranza es: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Nosotros, fíjense en esto, nosotros extendemos la paz de Dios a los demás. ¿Ustedes no han experimentado alguna vez encontrarse con personas frente a las cuales ustedes se sienten un poco incómodos y como inseguros porque son como tan refufuñoncitos y son tan exigenjoncitos y son tan triquimiquis y tan tediositos que hacen que uno se sienta incómodo, como que quiere uno desaparecer de la presencia de ellos? Sin embargo, hay otras personas que no son así. Hay otras personas que cuando nosotros nos encontramos con ellos, aunque no lo digamos, y sería bueno decirlo, lo que sentimos es: qué bueno es estar frente a una persona así. Qué encanto, qué experiencia tan agradable, qué mujer tan encantadora, qué hombre tan encantador, qué presencia tan de Dios, qué persona tan positiva. A eso es que hace referencia la bienaventuranza de los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Y los que tienen esa bienaventuranza dentro de ellos extienden la paz de Dios a los demás. Ese es otro ministerio, el extender la paz de Dios a los demás. Muchas veces uno no sabe predicar, ni sabe escribir, pero a lo mejor sabe llevarle paz a los demás. ¿Qué cuesta decirle a una mujer: ay, qué linda te queda esa blusa? Tienes una blusa muy bonita. Yo no he pagado nunca para decir eso. Y se lo digo a las mujeres y a los hombres también. Le digo: ándale, qué camisa tan bonita te tiraste. Te queda muy bien. No cuesta nada halagar a las personas, llevarles halago a la vida de la persona. No ser nunca una desgracia en la vida de los demás, sino reflejar a Dios y su paz. Así se trabaja por la paz, siendo un reflejo de la paz de Dios. La octava bienaventuranza, estoy corriendo un poquito porque la hora va avanzando. La octava bienaventuranza es: bienaventurados los perseguidos por hacer el bien. El reino de los cielos les pertenece. Fíjense, en el Antiguo Testamento, la obediencia se premiaba con regalos externos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento el premio de recompensa no son cosas materiales, sino que es el reino de los cielos, el reino de Dios.
Si ustedes se fijan en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, dice lo siguiente. Colosenses 1:24 dice así: ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Por disposición de Dios, he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes, para dar cumplimiento al proyecto de Dios, al misterio escondido por siglos y generaciones y ahora revelado a sus consagrados. O sea, que San Pablo lo que nos está diciendo a nosotros, en otras palabras, es que Él ha escogido por el nombre del Señor Jesús y por su unión con el Señor Jesús hacerle bien a los demás. Y su recompensa va a ser el reino de los cielos, va a ser su unión con Cristo. Recuerden eso, que en el Antiguo Testamento las recompensas por las obras buenas son cosas materiales. En el Nuevo Testamento el premio o recompensa es el reino de Dios. El Catecismo, en el número 1729, habla del discernimiento en el uso de las cosas materiales. Fíjense, yo creo, por ejemplo, a mí no me importa qué rico, por ejemplo, sea una persona. A mí me parece que una casa de 300 millones de dólares no solamente es una exageración, es un insulto a la humanidad. Si a mí me dicen que un hombre tenía 300 millones de dólares para su casa y él decidió construir una casa de 50 millones y darle 250 millones a Catholic Charities para construir casas para los pobres, yo le bendigo la casa a ese hombre de 50 millones. ¿Por qué? Porque él tenía 300 millones para su casa, pero escogió hacerla de 50 millones, que es una exageración también, pero si le dio 250 millones a caridades católicas para construir casas para los pobres, yo le alabo a él su obra y su acción. Dios nos da lo que necesitamos. Miren, yo tenía un sacerdote amigo en la República Dominicana, que murió ya, que él me dijo a mí una vez que la razón por la cual las frutas se dan durante las diferentes estaciones del año, que lo que el cuerpo del ser humano necesita en las diferentes épocas del año, el tipo de nutrición y de vitaminas, surge en esas frutas que se producen en las diferentes épocas del año. Vamos a decir, por ejemplo, yo no sé qué contiene el mango, pero si el mango tuviera vitamina B, C, D y A, en mayo yo diría que yo necesito vitamina D, C y A en la República Dominicana porque es el mes de los mangos. ¿Entienden? De acuerdo a lo que me dijo este sacerdote amigo mío, que por eso es que las frutas no son todas juntas, sino en diferentes estaciones. Dios nos da lo que necesitamos. Y lo que Él nos da es el regalo de sí mismo, no un regalo de cosas materiales. Lo importante no es el regalo, sino el proveedor del regalo, que es Dios mismo. Con eso terminan las bienaventuranzas, pero déjenme
decirles brevemente con qué continúa Mateo en ese capítulo 5. Él continúa con el tema de la sal y la luz, invitándonos a nosotros a ser sal y luz del mundo. La sal es un elemento importante en la alimentación. Número uno, porque preserva los alimentos. Recuerden que en la época en que él predicó en Palestina, no existían las neveras ni los freezeres. Lo que existía era la sal para preservar sobre todo la carne. Y la luz, recuerden que no había luz eléctrica tampoco. Y el tema de la luz, por muchas razones, se convirtió en un tema de espiritualidad opuesto al tema de las tinieblas. La tiniebla es lo malo y se identifica con Satanás, y la luz es lo bueno y se identifica con Dios. Y el Señor nos dice en Mateo 5, 13 al 16, que nosotros somos invitados a ser sal y luz del mundo. Fíjense, todo esto lleva 6 antítesis que elevan las expectativas. En primer lugar, Jesús no vino a abolir la ley, porque recuerden que esto constituye una nueva ley dada desde una montaña nueva. Jesús no vino a abolir la ley, sino a perfeccionarla. El enfoque está ahora en el interior del ser humano. O sea que esta nueva ley no es para un comportamiento. Esta nueva ley es para una transformación interna. En el capítulo 31 del profeta Jeremías se habla de una nueva ley escrita en el corazón. Fíjense que la ley a Moisés se le dio escrita en tablas de piedras. El profeta Jeremías dijo que llegará el momento en que Dios nos va a dar una nueva ley, ya no escrita sobre piedras, sino escritas sobre el corazón de carne de cada hombre y de cada mujer. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser misericordiosos, para que aprendamos a ser compasivos, para que aprendamos a ser perdonadores. Ese es el sentido de la nueva ley que está escrita en el corazón, no en piedra. La nueva alianza nos lleva a obedecer por amor, no por temor. Fíjense que en el Antiguo Testamento la ley era para obedecer y la alianza por temor. En la nueva ley no. En la nueva ley lo que tenemos que aprender es a obedecer por amor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Entienden? Y como este es un plan que nos presenta cómo es Jesús, nosotros nos enamoramos de Jesús para ser como Él es, porque Él quiere que nosotros seamos como Él. La nueva ley requiere una transformación interna. Por eso es que son difíciles las bienaventuranzas como plan de vida espiritual. Nosotros necesitamos desde luego, como dije desde el principio, la gracia. La Iglesia Católica ve las bienaventuranzas como un plan de espiritualidad para nosotros transformarnos y que es posible, pero para eso necesitamos la gracia. Por eso nosotros necesitamos vivir en torno a la Eucaristía y a los sacramentos y a la palabra de Dios y a la oración que nos dan la gracia de Dios necesaria para hacer una realidad en nuestras vidas las bienaventuranzas. El Señor Jesús también nos presenta una serie de oposiciones o de cambios. Miren cómo Él lo dice. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo no, así no.
perdonen al que los haya ofendido. Yo les di, ustedes han oído decir que ama a tu hermano y odia a tu enemigo, y yo les digo que no. Ama a tu enemigo. Enseñanza respecto, o sea que después de eso continúa el Señor al final de este capítulo 5 de Mateo, continúa con una enseñanza sobre la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, que a veces tenemos nosotros esa tendencia, te lo juro por Dios, es lo primero que decimos muchísimas veces, como si fuera cualquier cosa. No, nunca usen esa expresión. No es bueno hacer eso. Le podemos decir a la gente, mira, yo te lo aseguro, créeme, te estoy dando mi palabra de honor, yo te lo juro, créeme que es así. No digamos, te lo juro, para mencionar el nombre de Dios innecesariamente. Nuestro premio como consecuencia de todo esto es la relación con Dios, que va a culminar en una visión beatífica, cuando nosotros podamos ver a Dios frente a frente, cara a cara, tal y como Él es en el reino de los cielos. Pero eso tiene requerimientos, eso tiene una base que hay que crearla. ¿Y cuál es esa base? Ahí está en Mateo 5, 1 al 12, las bienaventuranzas. Son ese plan de vida que nos revelan cómo es Jesús, para nosotros aprender a ser como Él es, porque Él quiere que seamos con Él. Con esto yo termino esta clase sobre el capítulo 5 de San Mateo y les quiero preguntar, ¿ustedes tienen algunas preguntas? Sí. Yo he visto personas, o algunas personas, que dicen, yo soy perfecta. Ya con eso están demostrando que no lo son. ¿Entiendes? Porque, de hecho, si lo fueran, no lo dijeran. Sí. Es como, ¿cómo fue que yo he oído esto que dicen? Que hay gente que dice, así dice, no, porque yo siempre me he visto bien. Yo no soy como alguna gente que son unos arrastrados, que siempre andan como perros que casi sería mejor que ni hablaran. ¿Entiendes? Entonces, no, el ser humano perfecto no existe, porque de hecho la existencia humana es imperfecta, pero se hace menos imperfecta en la medida en que más nos parecemos al Señor Jesús, y por eso es que Él nos dio las bienaventuranzas. Miren, yo les voy a dar una definición de qué es la santidad. Porque nosotros mencionamos a los santos. Ay, San Francisco, mi San Francisco de Asís. Ay, mi San Francisco Javier, mi Madre Teresa, esa es la mejor. Pero a veces no sabemos realmente en qué consiste la santidad. ¿Qué es la santidad? Fíjense. Un hombre o una mujer son santos en la medida en que se parecen al Señor Jesús. Punto. La imitación de Jesús es el proceso de santidad. Mientras más nos parecemos al Señor Jesús, más santos somos. Sin embargo, en la Edad Media en España se escribió un auto sacramental. Ustedes saben que los autos sacramentales son un género de teatro público, popular, que se hacían en carretones
que se trasladaban de un sitio a otro. Ese era el escenario, el carretón. Por eso se llama autos sacramentales, porque se llevaba ese carretón de un sitio a otro y se presentaban estas obras. Y de esa manera se presentaban los autos sacramentales. Y el auto sacramental es un teatro popular que lleva una enseñanza religiosa, una tesis religiosa. Y hay un teatro sacramental que se llamó El condenado por desconfiado. Y está centrado en dos hombres. Uno que era muy charlatazón, muy sinvergüencita, y otro era muy santurrón, muy rezador, muy bueno, muy beato. Pero el que era beato vivía atormentado dentro de él por el temor del infierno. Ay, todo lo que hacía era, ay, que yo quiero rezar el rosario, pues yo no me quiero ir para el cielo, yo quiero complacer a Dios, yo no me quiero ir para el infierno, yo no quiero terminar en el infierno. Ay, Dios mío, todo un susto el día entero porque tenía miedo de que iba a terminar en el infierno. Y el otro, el saltarín, comelón y alegrón, ese decía, no, yo no le tengo miedo a nada porque yo creo en la misericordia de Dios. Él no me va a dejar a mí botado aquí en la tierra. Él me va a recibir porque Él me quiere y yo lo quiero. Se murieron los dos y el santurrón rezador bueno se fue para el infierno y el otro se fue para el cielo. Por eso se llama la obra El condenado por desconfiado. Así se llama, El condenado por desconfiado. Porque yo les dije a ustedes antes, yo quiero que ustedes siempre recuerden eso. Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy súper imperfectísimo, pero yo trato. Y lo que me falte, Dios me lo va a poner, me lo va a regalar. Eso, yo no tengo la menor duda de eso. Él me lo va a poner. Entonces, el mundo que dé todas las vueltas que quiera, y yo para allá voy, para el cielo. ¿Entienden? Entonces, eso no lo olviden nunca. Adquieran eso en su espiritualidad. Porque la espiritualidad también es parte de nuestra personalidad. Recuerden que el Señor Jesús quiere que nosotros seamos de personalidad mansa y humilde, compasiva, misericordiosa, buscador de la justicia, etc., para parecernos a Él. Margarita. Hay algo leyendo también, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, yo estoy valiendo viajar y a mí me están pagando para hacer eso. Y yo voy y lo hago medio, o sea, para todo por ganarme el dinero. Claro. Estoy diciendo es injusta, porque el Señor dice, sean perfectos, así yo me demore 10 horas haciéndolo, o me puedo demorar 1 hora. Si yo me demoro 1 hora, me estoy llevando el dinero, porque no lo voy a hacer bien. Pero si yo me demoro 10 horas y lo hago con todo el amor del mundo, estoy cumpliendo el Señor. Right. Por eso es que uno tiene que estar muy consciente de que en todo lo que hacemos, nosotros tenemos que imitar al Señor Jesús. En todo lo que hacemos. Desde la compasión y la misericordia y el trabajo, en todo, parecernos al Señor Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Yo hago la última pieza y con respecto a que Dios vino no a abolir la ley, sino a darle sentido. Right, a perfeccionarla. Me preguntaron y me tiraron con la boca callada diciendo, ¿dónde decía, basado en eso, dónde dice entonces que el hombre solamente se casa con una sola persona? Sí. ¿Dónde usted dice qué? En la Biblia que el hombre solamente se casa con una sola persona. Sí, en el Antiguo Testamento, el ejemplo David tenía un séquito de mujeres. Right. Mire, lo que pasa es que el Antiguo Testamento era culturalmente otra época. Déjeme presentarlo de esta manera. Nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos del Señor Jesús, se puede comparar con el proceso de la evolución.
O sea, nosotros empezamos por Caín y Abel, uno matando al otro. Por ahí empezamos. Pero con el pasar del tiempo, ahí ha habido un proceso de purificación. Salomón llegó a tener cientos, centenares de mujeres. Sin embargo, el proceso creciente de purificación del hombre y la mujer aparece muy lindo en la boca del Señor Jesús cuando dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De ahí viene ya el hecho de que un hombre se casa con una mujer, un solo hombre con una sola mujer. Y usted se preguntará, pero yo conozco a un hombre que estuvo casado con una amiga mía y ellos se divorciaron y ahora él se casó con otra por la Iglesia Católica. ¿Por qué esa contradicción? No hay contradicción. Lo que pasó fue que ellos pasaron por un proceso de lo que se llama anulación matrimonial en un tribunal de la Iglesia Católica. Y una anulación matrimonial en lo que consiste es en una declaración de que ese matrimonio nunca existió. Hay que encontrar causas de nulidad de matrimonio. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si un hombre le dice a una mujer, mira esta pistola que yo tengo aquí, si tú no te casas conmigo, yo con esta pistola le voy a dar 10 balazos en la cabeza a tu mamá. Entonces ella se asusta y se casa con este hombre contra su voluntad. Ella no quería casarse, pero se casa contra su voluntad por la amenaza de que él mataría a la madre de ella. Pero como usted puede entender muy claramente, la libertad para casarse tiene que ser un elemento importante. Si no está ahí ese elemento, ese matrimonio nunca existió, aunque aparentemente haya existido. Hay personas que tienen muchas deficiencias psicológicas, hasta culturales, de costumbres de familia, lo que sea. Hay muchas causas de nulidad matrimonial. Pero la Iglesia nunca hubiera aprobado de un hombre tener muchas mujeres. Fíjense, otra razón por la cual en los tiempos del Antiguo Testamento se tenía a muchas mujeres era porque recuerda que el pueblo de Israel estaba siempre en amenaza respecto a otros pueblos y ellos tenían que crecer en número para tener los soldados necesarios para poderse defender contra el enemigo. Y mientras más mujeres tenían los hombres, más hijos iban a tener, una de las razones. Pero ya nosotros no tenemos, gracias a Dios, esa circunstancia y hemos pasado por un proceso de purificación grande y bonito. Gracias a Dios. Tienen algo, con mucho gusto. ¿Ya hay alguna otra pregunta? Bueno, miren, mientras tanto, léanse bien leíditos los otros 2 capítulos que quedan del Sermón de la Montaña, que son el capítulo 6 y el capítulo 7. Recuerden que el Sermón de la Montaña son el capítulo 5, el 6 y el 7. Léanse bien el 6 y el 7 antes de la próxima clase y no está de más que le den una repasadita al número 5, donde están las bienaventuranzas y la sal y la luz, etc. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias Señor por habernos regalado a tu Hijo Jesús y por Él habernos enseñado a través de las bienaventuranzas cómo es Él y cómo quiere Él que seamos nosotros internamente para imitarlo a Él y que sea así más
visible tu presencia en el mundo. Gracias, Señor, por el regalo de la fe. Gracias por el regalo de la familia. Gracias por el regalo de nuestras comunidades de fe. Te pedimos, Dios bueno, que nos ayudes a poner en práctica todo lo que aprendemos de tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias a todos.